Bienvenidos nuevamente a otra cápsula más de Raíces Históricas del México actual. En esta ocasión les hablaré de una gran construcción que ha dado origen a una de nuestras culturas más importantes de México y que es la ciudad principal del Imperio Maya, Chichén Itzá. La legendaria ciudad maya de Chichén Itzá, Patrimonio de la Humanidad declarada por la UNESCO desde 1988 y Maravilla del Mundo desde el 2007, sobresalió como centro cultural y político de la vieja civilización maya y fue uno de los asentamientos más extensos del centro norte de la península de Yucatán. En su época de mayor esplendor, fue la ciudad más poderosa de la península de Yucatán. Ahora les hablaré del panorama histórico. El nombre de Chichén Itzá probablemente deriva de un gran sumidero conocido como el Cenote Sagrado o Boca del Pozo del Itza, en el cual los mayas lanzaban ofrendas de jade, oro y, como lo atestigua la presencia de huesos, sacrificios humanos. La historia temprana del sitio todavía no está clara, pero con seguridad había un asentamiento hacia el periodo clásico. Con el colapso de Teotihuacán, pudieron haber llegado al sitio migrantes procedentes de diversas partes de Mesoamérica, y parece probable que había contacto con los Ixáes, un grupo maya. Un segundo periodo de construcción parece coincidir con la influencia de la civilización tolteca. El hecho de que Chichén Itzá fuera un próspero centro de comercio con un puerto en Islas Cerritos se evidencia por los hallazgos de productos provenientes de otros lugares de Mesoamérica. Por ejemplo, turquesas del norte, discos de oro del sur y obsidiana del istmo de Tehuantepec. Es conocido el cultivo del cacao y la ciudad puede haber controlado los lucrativos depósitos de sal de la cercana costa norte. Los Ixáes se establecieron en Chichén Itzá en el siglo IX después de Cristo. Se cree que eran mayas putunes o chontales. Forjaron un amplio dominio con una cultura unificada cuyo centro era Chichén Itzá. Hacia finales del siglo X, la ciudad fue invadida por una tribu predominantemente guerrera, los toltecas. Esta última invasión trajo consigo una nueva serie de elementos culturales, sobresaliendo la representación del dios serpiente, Kukulcán. Hacia 1250 después de Cristo, la ciudad fue abandonada por razones no del todo determinadas. Tan grande fue el poderío de esta ciudad que siglos después de su decadencia aún era sitio de peregrinación y adoración, e incluso hacia el año 1540, Francisco de Montejo, fundador de Mérida, pensó levantar la capital allí. Chichén Itzá llegó a abarcar 25 kilómetros cuadrados. El centro religioso, cultural y administrativo abarcaba unos 6 kilómetros cuadrados. A poca distancia del mismo habitaba la élite, en edificios de tipo palacio, decorados con esmero y pintados de colores brillantes. Alrededor de estos, en verdes campos, vivían entre 50,000 y 100,000 personas en palapas de techo de palma. El cenote sagrado era el corazón de las actividades religiosas, no solo de la ciudad de Chichén Itzá, sino de toda la zona maya. Fue motivo de culto al dios de la lluvia Chac desde el periodo clásico tardío en 650 después de Cristo y continuó hasta fines del posclásico en 1350 después de Cristo. De su fondo cenagoso ha sido extraído objetos de oro, jade, cobre, tela y cestería que aparentemente fueron arrojados como ofrendas ceremoniales. El cenote sagrado es casi circular, con un promedio de 60 metros cuadrados de diámetro. La superficie del agua dista 22 metros de la orilla superior y tiene poco más de 13 metros de profundidad
en la parte central, donde el fondo es lodoso por unos 4 metros cuadrados más. Contiene un volumen de agua de aproximadamente 23.000 metros cúbicos. Ahora les hablaré de los aspectos arquitectónicos destacados. La sección más antigua de Chichén Itzá exhibe muchos atributos mayas clásicos. El templo de los 3 dinteles, por ejemplo, tiene máscaras chac en cada esquina. Otras estructuras incluyen 2 pequeños templos, construidos sobre plataformas elevadas, conocidos como la Casa Roja y la Casa del Ciervo, y además una pirámide conocida como la tumba del sumo sacerdote, llamada así después del descubrimiento de una tumba dentro de ella. También se encuentra la Casa Roja del siglo VII, con un friso parecido a un derramamiento de sangre, así como también se encuentran otras estructuras, como el convento con sus tallas del dios de la lluvia Chac y el pequeño templo conocido como la iglesia. Todas son estructuras del periodo clásico. En la Chichén antigua, la zona próxima al cenote sagrado, se encuentran edificios de arquitectura maya típica, sin mezcla de influjos extranjeros, como los templos de los 4 dinteles, de los 3 dinteles y del dintel. Las monjas es una serie de estructuras de superposición que pertenecen a la zona habitualmente designada como Chichén Nueva, pero sus caracteres se remontan a la etapa antigua del florecimiento de la urbe. Se visualizan desde el Caracol, la moderna ciudad, el panorama de la gran pirámide del castillo, los grupos en cuadrángulo del patio de las 1000 columnas, el arrogante templo de los guerreros, que encierra en su interior el templo de Chacmol. También se puede ver el conjunto de estructuras del gran juego de pelota y otras menores construcciones como el templo de las mesas, el llamado osario o tumba del sumo sacerdote, el mausoleo y el templo de las águilas. El conjunto del caracol consiste en esencia de 3 partes: la torre misma, edificio de planta circular y 2 plataformas o terrazas en rectángulo, sobrepuestas, mayor desde luego en dimensiones la inferior y de las cuales se eleva la estructura redonda, con escalerilla interna en espiral, circunstancia a la que debe su nombre. El castillo de Kukulcán, la serpiente emplumada, mide 60 metros por lado en la base. Se eleva en 9 cuerpos decrecientes hasta la altura de 24, alcanzando así la mesa que contiene el templo, y este levanta sus muros 8 metros más. Cada fachada o frente de la mole en pirámide ostenta una ancha escalinata formada de 91 peldaños de piedra, conjunto que compone 364 gradas, y añadidas la tierra o la plataforma superior, forman 365. Rematan las escaleras del castillo al nivel del suelo, colosales cabezas escultóricas de figura de serpiente. En 1930, gracias a los trabajos arqueológicos mexicanos realizados al castillo, se comprobó la existencia de un edificio piramidal interno, provisto de escalera solamente por la cara septentrional. A semejanza del exterior, se compone de basamento en pirámide y santuario asentado arriba. Como la externa pirámide consta la interior de 9 cuerpos decrecientes y guarda una estatua de Chacmol impresionante. Sus ojos, dientes y uñas son de hueso, hábilmente aplicado en la piedra. Guarda la espléndida escultura de un tigre monolítico, pintado a color rojo deslumbrador. Presenta abiertas las fauces y los ojos son un par de redondas placas de jade. Ahora les hablaré del conjunto de estructuras del gran juego de pelota, el cual está orientado de norte a sur y situado hacia el norte del castillo. Se compone de 5 estructuras principales: el juego de pelota propiamente dicho, el templo del hombre barbado, la tribuna meridional, el templo de los tigres, y la quinta estructura es el anexo oriental de este edificio. El juego de pelota consiste esencialmente en 2 macizos longitudinales y paralelos,
que dejan sobre sí un espacio libre destinado al juego. Miden alrededor de 90 metros de largo, comprendiendo el espacio transversal cerca de 30. Tales macizos ofrecen una gradería sumamente ancha por el exterior, que presta acceso a la plataforma de los macizos, probable terraza destinada a espectadores. Interiormente los macizos ofrecen un muro vertical que llega a tierra. Cerca de la base se le adosan banquetas de cubierta horizontal y costado inclinado, que confina al suelo. Enclavados en estos muros interiores rectos, a cierta altura, cerca de la orilla de la terraza superior, estuvieron los discos labrados con figuras de serpientes en enlace, en que se concentraba el interés máximo del juego. Se conserva solo uno de los anillos. Cerca de la gran cancha o patio de pelota existe una gran plataforma que toma la forma de un estante de calaveras o tezompantli, y una segunda plataforma, la plataforma de las águilas. Tiene tallas en relieve mostrando jaguares y águilas comiendo corazones humanos. Ambas fueron construidas entre 1050 y 1200, lo que indica que el sacrificio humano era parte de las ceremonias religiosas en Chichén Itzá. Otro aspecto a considerar son los equinoccios. El equinoccio solar, fenómeno arqueoastronómico, es el momento en que la Tierra es iluminada por el Sol, de igual forma en el hemisferio norte y en el sur. Al atardecer los días 21 de marzo y 22 de septiembre, días del inicio de los equinoccios de primavera y otoño respectivamente, se observa en la escalera norte de la pirámide de Kukulcán una proyección solar, consistente en 7 triángulos de luz invertidos como resultado de la sombra que proyectan las 9 plataformas de ese edificio al ponerse el sol, que crea la apariencia de una serpiente que gradualmente baja por una de las escaleras hasta la cabeza, ubicada en la parte baja de la pirámide, hasta completar la emblemática serpiente emplumada. El proceso desde su comienzo hasta su culminación dura aproximadamente 45 minutos. Otro de los fenómenos que se observa en la pirámide maya es el equinoccio lunar, que sucede durante la madrugada de luna llena, en el que se repite el juego visual de los triángulos de sombra en la escalera de la pirámide El Castillo, que simulan el descenso de la serpiente emplumada. Durante el amanecer de los días 20, 21 y 22 de junio tiene lugar el solsticio de verano. Este espectacular fenómeno provoca que la luz ilumine solo las caras norte y este de la pirámide, mientras que las caras sur y oeste permanecen en la sombra. En invierno ocurre lo inverso, es decir, la parte iluminada se oscurece y la oscura se ilumina, además de que no ocurre al amanecer, sino al atardecer de los días 20 al 22 de diciembre. Por último, un espectáculo que se realiza en Chichén Itzá y que está reconocido a nivel mundial es el de Luz y Sonido, la Noche de los Mayas. Es una narración de una parte de la historia de los mayas, donde se exhiben vestimenta de la época y el juego de la pelota. Chichén Itzá está localizada al oriente de Yucatán, por la carretera a Cancún, a 120 kilómetros de Mérida. En sus próximas vacaciones a Cancún o Mérida, no debe faltar la visita a esta gran ciudad, Chichén Itzá, ya que forma parte de las raíces históricas del México actual. Gracias por su atención y hasta la próxima.